Dicho esto, estamos muy locos, recomendamos un libro, recomendamos música y hablamos de filosofía. Y hoy vuelve nuestro filósofo de cabecera. Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo? Pues ha sido una semana muy amargado con los libros, la verdad. ¿Por qué? Mucho estudio. Ah, porque, o sea, tu Semana Santa ha sido una semana de estudiar. Sí, y alguna película también he visto. Ya. O sea, que tú no, o sea, como buen, es decir, como buen filósofo, claro, eres un ratón de biblioteca, pero alguna profesión no. Bueno, ¿Cero? Cero. ¿Cero? Las he escuchado, Ya. pero es que no han pasado al lado de... Fíjate que te iba a preguntar, digo, bueno, tu balance de la Semana Santa, nada, libros. Libros. Artículos también, pero bueno, al fin y al cabo es que es eso, ¿no? Decía Marx que a cada uno tiene su, digamos, su plusvalía y vale para lo que vale. Entonces hay gente que vale para estudiar y hay gente que vale para presentar un programa de televisión. Es verdad, es verdad. Esto Vázquez Montalbán lo decía de otra manera, decía, por algún sitio tiene que salir la mala hostia. Sí. Y es que cada uno tiene su grieta y su salida de emergencia. Unos tiran por los libros, los otros tiran por... Por cierto, filosofía y religión. Un tema... Temazo, ¿no? Y además tenemos hoy todo el mundo está hablando del Papa Francisco. ¿Quieres decir algo, aunque sea así? Yo sé que... Sí, es un tema que daría para hablar muchísimo. He parado. Pero bueno, sí es cierto que en vamos a decir, los gérmenes, las semillas de la filosofía originalmente estaban afincados sobre todo en la teología, ¿no? Es decir, hoy en día es muy complicado hablar de nuestras nociones elementales a la hora de interactuar. Por ejemplo, hoy en día hablamos de confianza. Es decir, yo confío, por ejemplo, en el ingeniero que ha construido este edificio, ¿no? Y que no se va a caer encima. Sin embargo, es un acto de fe, ¿no? También. Entonces, nuestra confianza es una secularización de la fe. Sí. Y decía, me parece que era James Joyce en Los Dublineses, que la desconfianza era el estado perfecto para acercarse a la fe, porque al fin y al cabo, de alguna manera, lo que hace es reencantarnos con esa incertidumbre que el mundo en ocasiones inhiere en nosotros. Joder, qué bueno lo que acabas de decir, la desconfianza. Claro, yo muchas veces pienso en nuestros ancestros, ¿no? Que veían llover y decían, ¿esto cómo es esto, no? Bueno, pues hay un Dios que hace que llueva, ¿no? Hasta que llega la Agencia Estatal de Meteorología y dice, no, esto es un fenómeno natural. Pero sí, la religión lo que hace es cubrir huecos o responder a preguntas que el ser humano se ha hecho toda la vida. Sí, preguntas, los nexos que nos conectan con los demás. Muchas veces yo salgo a la calle y realmente no soy capaz de causalmente entender o saber o conocer a priori que no me va a pasar nada, ¿no? Pero sí es cierto que la fe, en términos muy generales, porque esto es muy general, de alguna manera viene a suplir esa carencia de confianza que nos presentan tanto los demás como el propio mundo, ¿no? Entonces, un suelo ontológico, como diría Quine, que de alguna manera nos permite vertebrar nuestra existencia en este mundo sin tener que caer en la angustia de la incertidumbre, que era lo que hablaba Kierkegaard. Es decir, él decía que no podemos sintetizar lo eterno en lo temporal, ¿no? Es decir, cada instante es un instante en el que nuestra decisión nos pone en juego y la existencia es constantemente hacer sin saber lo que va a pasar, ¿no? Y la fe es un compromiso que permite que confiemos en algo más que en nosotros mismos, ¿no? Qué maravilla. Señoras y señores, es Simón Cano, nuestro filósofo de cabecera, y hoy traes un tema que, en fin, que ya para empezar vas a tener que explicarnos en román paladino. Claro. Porque hoy Simón Cano, filósofo, nos habla sobre, atención, antropología del parentesco y el SIDA, porque vas a tener una ponencia, por lo visto, el próximo día 23 de abril, me parece, en un simposio de jóvenes filósofos. Pero, ¿qué es esto de antropología del parentesco, para empezar? Bueno, para empezar, yo también tengo formación de antropólogo, lo que pasa es que no lo digo con la boca pequeña. Vale. No lo voy diciendo por ahí. No voy diciendo por ahí, de hecho es que me cuesta mucho cuando me preguntan cómo estoy, tampoco sé qué contestar. Y la antropología del parentesco es una rama de la antropología que se encarga de entender los lazos relacionales entre los miembros de una familia, por ejemplo, ¿no? Hay un libro, digamos, lo que sería la Biblia de la antropología del parentesco son las estructuras elementales del parentesco de Levi Strauss, que lo que hace es intentar analizar un poco cómo las sociedades primitivas se constituían como familias, ¿no? Cuáles eran los núcleos familiares, qué papel jugaba el patriarca de la familia. Y no obstante, sin embargo, pues desde los años 50-60 nuestra sociedad contemporánea ha vivido un cambio en el que los modelos familiares tradicionales, nucleares, se han puesto en cuestionamiento, ¿no? Están emergiendo nuevos modelos de familia
también acompasado con el avance de la tecnología, ¿no? La técnica de reproducción asistida, la adopción internacional. Y el tema del SIDA es una cosa, esto también lo voy a decir un poco con la boca pequeña, pero es verdad que es uno de los pocos artículos que hay al respecto. Vale. Porque hasta hace poco realmente una persona que tenía el VIH o el SIDA no podía tener descendencia sanguínea, ¿no? Pero como ahora sí que se puede, permite habilitar este tipo de estudios. Vale, porque aquí tengo el artículo que has escrito. En primicia. Bueno, lo de antropología del parentesco, esto al final es cómo me llevo yo con mi cuñado. Bueno, no es tan emocional, sino cómo conectamos, no una conexión emocional, sino estructural. Vale, vale, vale. Es decir, cómo se compone la familia Vale. en términos de conexión de personas. Suegra, cuñado, abuelo, vale. Vale, esto ha quedado claro, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Entonces, tú me has traído este artículo y es... Y es para ti. Gracias. Y lo voy a leer, ¿eh? Antropología del parentesco y el VIH. Claro, entonces ya hay gente en casa que le está estallando la cabeza a Simón y dice, pero espera un momento, entiendo que dentro de esa estructura familiar, ¿cómo afecta, por ejemplo, la noticia de que un miembro de esa familia tenga el VIH? ¿Va por ahí? Por ahí, pues, bueno, lo cierto es que va por ahí porque al fin y al cabo el VIH y el SIDA suponen un gran interés para la filosofía y la antropología porque el momento del diagnóstico es un shock, es lo que en antropología podríamos denominar una coyuntura vital, ¿no? Es decir, uno no tiene referencias para actuar en la vida y las necesita porque la presencia de este futuro se le muestra con gran incertidumbre, ¿no? Esto en los 80 pues es cierto que era considerado una condena a muerte. Hoy en día, con los avances en medicación antirretroviral, la persona que tiene el virus, si toma las pastillas a diario, pues es indetectable y incluso si tiene relaciones con su pareja, pues no le transmite el virus, ¿no? La cuestión está en que hasta hace poco esta ecuación de familia igual a heterosexualidad era algo mucho más marcado que ahora. Es decir, ahora existen las familias homoparentales, pero, por ejemplo, nunca se ha hablado en antropología, o escasamente, en España me parece que es el primero que se hace, el primer estudio que se hace, sobre cómo una persona que ha vivido el diagnóstico por VIH, ha experimentado que efectivamente nunca va a poder tener descendencia sanguínea, pero que sin embargo con los avances médicos ahora sí que lo puede tener, ¿no? Es decir, hay un cambio de paradigma que esa persona vive y experimenta y cómo sale de esa coyuntura donde todo era incertidumbre y ahora precisamente la confianza en los sistemas expertos, los médicos, la microbiología, habilitan un nuevo campo de experiencia que es la familia sanguínea, ¿no? Y cómo se plantea este tipo de personas sus lazos de parentesco a partir de esta información, ¿no? Claro, una información que se puede hacer pública o no. Es otro tema también. El enfermo de VIH actualmente puede vivir con esa infección a través de la medicina y no tendría por qué hacerlo público. ¿Está en su derecho? Esa es una cuestión muy interesante. De hecho, bueno, habitualmente, como la gente hoy habla con consignas, suelen utilizar esta consigna de eso no se pregunta, que es una manera como de decir, bueno, si la ciencia garantiza que esto es indetectable, esa persona no tiene por qué decirlo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que sí es cierto que dentro de nuestro perspectivismo moral, donde cada situación se aborda no con unos principios normativos, sino en función de lo que pide la situación, ¿no? De hecho, esto es un poco la moral para Aristóteles, es darle a cada situación lo que la situación te pide. Yo creo que cada uno en esa coyuntura tiene que ser capaz de hacer un autoexamen de responsabilidad porque hay gente que todavía está en la coyuntura de cierta desinformación, es decir, no podemos culpar a una persona que no sabe a lo mejor que una persona con seropositiva en tratamiento es indetectable, no la podemos tratar de negacionista a lo mejor, ¿no? Porque es cierto que ha sido una epidemia que ha dejado más de 30 millones de muertos, ¿no? Entonces, yo entiendo que para algunas personas cambiar de paradigma y entender que esto es así resulta complicado, ¿no? Pero fíjate que el tema de la filosofía y el VIH es muy interesante porque Kierkegaard hablaba de la angustia, ¿no? Y digamos, los testimonios que hay de estos diagnósticos reflejan muy bien que esto es un poco como uno lo percibe como una especie de bomba de relojería, ¿no? Es algo que uno porta y que, pese a que el discurso médico garantiza que no va a ocurrirle nada, todo este bagaje cultural y social que tenemos hasta entonces va en contra, ¿no? Todas estas imágenes del cuerpo en consumición, que es lo que nos ha vendido un poco Hollywood, las portadas de los periódicos, ¿no? Esto está muy inoculado y metaforizando la enfermedad, como decía Susan Sontag, en nuestro ideario popular. Un momento, no sé si me tengo que ir a publicidad o no. Equipo,
No, Tenemos... no. ¿Cómo que no? ¿Tú dices que no? ¿Que? No, seguimos hablando. No, hombre, vamos a seguir hablando. ¿Pero tenemos que irnos a Publi o no? No lo sé. No. No me dicen nada, no, o no escucho nada. Ah, que no nos vamos a Publi todavía. Vale. No. Es que hoy, por cierto, estamos estrenando un nuevo sistema de De audio. publicidad. Que estamos con nuevos bloques de... Entonces todavía no nos vamos a publicidad. Vale, pues no pasa nada. Ay, qué bien. ¿Qué digo? Es un poco lío porque es el primer día, ya está, no pasa nada. Entonces estamos estrenando nuevos saltos a publicidad y nuevas desconexiones con todas las televisiones de Andalucía. Vale, entonces seguimos. ¿Qué digo? Pones el ejemplo de un varón, Sí, un se llama informante. Lucio, homosexual de 46 años, afincado en la Costa del Sol. Ujú. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Pues esta persona permite comprobar la operatoriedad de los conceptos antropológicos de familia que elegimos, que se desarrolló en los años 80, y permite ver cómo esta persona, a través de su propia voluntad, puede formar una familia, ¿no? Es decir, una cosa que diferencia a las familias tradicionales nucleares de las contemporáneas de esta clase es el elemento voluntarista. Es decir, normalmente ahora la persona puede planificar el embarazo. Ujú. Antes realmente era una cosa un poco más arbitraria en algunos momentos, pero ahora pues temporalmente se puede elegir la edad a la que se lo quiere tener, el nivel económico, se espera tener cierto nivel económico para tenerlo. Sin embargo, hay vínculos especialmente parametrados dentro de algunas relaciones homosexuales o lésbicas de los años 80, Ujú. en las que, por ejemplo, un hombre gay quería tener un hijo con una pareja de lesbianas y bueno, pues acordaban tenerlo, acordaban un régimen de parentalidad, de la presencia del padre con los hijos. La cuestión está en comprobar ese estudio que se hizo en los años 80 y compararlo con las expectativas familiares que tiene, por ejemplo, este informante, que Ujú. lo que hace es refrendar el testimonio de aquellos años 80 y llenarlo. Es decir, esos conceptos no tienen por qué ser herméticos, hoy en día adquieren una nueva realidad, ¿no? Hay muchas variantes que este estudio intenta poner en liza y que pretende ser un poco pues, la introducción de un tema muy interesante, porque siempre se ha negado, ¿no? La capacidad de una persona seropositiva por tener familia. De alguna manera esto cierra el círculo, porque sí que es cierto que una constante es que todos queremos dejar algún tipo de legado, ¿no? Ya Claro. sea inmaterial o material, experiencias o hijos, ¿no? Vale. Entonces, para mí esto es resolver esta coyuntura de una manera que no se victimiza, que yo creo que es una constante en algunos discursos de la comunidad. Qué bueno. Pues plantea un debate muy interesante. Hablas de familia, hablas de paternidad, de una persona que puede tener VIH y que quiere ser papá o mamá. Y bueno, pues actualmente con los tratamientos actuales esto puede ocurrir, más allá del debate filosófico. Por cierto, todo esto, bueno, ya está el artículo escrito, que lo Sí, tengo va aquí a encima de la salir esta mesa, semana. pero el 23 de abril, simposio Jóvenes Filósofos sobre la ética de las tierras raras, Sí, que ahora está muy de moda también el tema. ¿verdad? Es, Lo de Ucrania y todo esto. claro, la cuestión está en... Hay un marco contextual que es el antropoceno, ¿no? Que es la nueva era geológica, todavía está en discusión de si es la nueva era geológica o no, pero que asume que el ser humano pues, es un agente determinante a la hora digamos, de formular su entorno ambiental, ¿no? Es decir, somos, desde los inicios de la Revolución Industrial hasta ahora, hemos trastocado mucho la naturaleza, ¿no? Para el antropoceno se parte desde este tipo de agencia y las tierras raras plantean grandes problemas de agencia y responsabilidad, porque al fin y al cabo es un proceso de extracción muy parecido al fracking, por ejemplo, que lo que hace, realmente lo de tierras raras, si tuviera que matizar algo, es que no son realmente raras. Lo raro es, digamos, que cuando lo sacas tienes que pasarlo por un proceso de purificación y ahí se destilan unas sustancias químicas que lo que hacen es que mucho daño, ¿no? en las tierras de la comunidad, ¿no? Entonces, realmente los dilemas éticos van en función de si la comunidad acepta o no acepta este tipo de cuestiones. ¿No? Claro. No es tanto decir esto es malo porque sí, sino depende un poco de la orientación social del problema. Claro, que esta es la comarca en la que yo vivo y de pronto dicen, es que estas tierras son raras y son buenísimas para sacar minerales para los móviles. Pero a ti te piden permiso para llegar allí y extraer esos minerales de esa manera. Bueno, pues todo esto se va a hablar en este simposio. Ahí tenemos el cartel, día mañana. 23. Y me encanta el tema de jóvenes filósofos. Sí. Esto, porque es una cuestión que mucha gente dirá, pero filosofía, ¿en serio los jóvenes? ¿Hay jóvenes filósofos? Sí, hay jóvenes. Los hay, ¿no, Simón? Claro, los Bueno, hay. tú lo eres. Yo cada vez menos joven, pero sí. No, pero hay gente muy válida en
en este simposio. Normalmente cuando uno va a dar una charla o alguna de estas cosas, uno es muy narcisista y dice, yo doy mi charla y después a los demás pues no les escucho, ¿no? Pero a mí sí me gustaría escucharlos. Aparte que siempre parece que vivimos en esto que hablamos una vez, que es la sociedad del espectáculo. Todo lo visual gana en frente a lo escrito, a lo textual. Y yo creo que es una manera de tomarle el pulso a esa responsabilidad filosófica que deberíamos tener todos. Lo que pasa es que, pues claro, no interesa tanto, ¿verdad? Qué bueno. Simón Cano es filósofo y llegó la hora a contarnos cosas muy interesantes. Hoy hemos hablado sobre la familia, la paternidad y el virus del SIDA, el VIH, y a recomendaros este simposio de jóvenes filósofos. ¿Quieres decir algo más? Si no, te despido hasta la semana que viene o hasta cuando sea. Sí, bueno, el 9 de mayo también voy a participar en un programa de radio de aquí de Málaga que se llama Podcasteando con Amigos, en la Polivalente, vamos a grabar. Y nada, hablaremos sobre lo queer y sobre bueno, retos identitarios y todo esto que la comunidad, tú sabes cuál es mi opinión sobre cómo la gente actúa y que muchas frases hechas, pero luego no hay ningún tipo de enjundia. Pues muy bien, nos lo apuntamos y además yo les sigo. Así un saludo, es podcast con amigos, ¿no? Sí, Podcasteando con Amigos. Podcasteando con Amigos, les sigo y les conozco. Gracias, Simón. Nada, a vosotros por darle una ventana. Un placer, como siempre. Y bueno, antes hemos escuchado a Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía,